Que tengan buen día. El tercer punto del orden del día está formado por una propuesta de impulso formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz tiene la palabra para defenderla por tiempo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el pasado mes de abril se constataban dos hechos en nuestro país vecino que frenaban las aspiraciones de Extremadura en cuanto a las conexiones pendientes con el mismo. En primer lugar, conocíamos que el Ministerio de Transporte Luso, en reunión mantenida con el presidente de Galicia, confirmaba su prioridad para acelerar la línea de alta velocidad Vigo-Porto, quedando desbancada de sus prioridades la conexión Lisboa-Madrid en el tramo portugués. Y casi al mismo tiempo conocimos también la declaración de impacto ambiental desfavorable del tramo portugués que conectaría Lisboa con Madrid a través de la XA1. Dos proyectos de interés internacional que son claves para el desarrollo de esta región, que se han estancado en la parte portuguesa y al Gobierno de la señora Guardiola parece no importarle demasiado, ya que no hemos escuchado prácticamente nada al respecto. Es curioso que cada vez que hay decisiones técnicas o políticas en Portugal que lastran nuestros objetivos, se guarde un silencio cómplice y cada vez que hay un contratiempo en la parte española se declare una guerra mediática abierta contra el Gobierno de España. Pero esto está ocurriendo y ya estamos acostumbrándonos a ello. Lo que sí está claro es que desde que la derecha portuguesa gobierna en Portugal, los objetivos y las prioridades en materia de infraestructura y transportes han cambiado. Y aquí la Junta de Extremadura prefiere no pelear con sus compañeros de partido. Desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo en exigir al Gobierno de España que la alta velocidad entre Madrid y la frontera con Portugal esté antes de 2030. No nos cansaremos de decirlo, repetirlo y reivindicarlo donde haga falta. Lo que no entendemos es por qué nuestra presidenta se muestra impasible ante el desprecio que está mostrando la derecha portuguesa con estas conexiones. Es necesario que la Junta de Extremadura aborde dos cuestiones con el Gobierno portugués. Es necesario y urgente. Primero, exigir el compromiso de ejecutar la alta velocidad hasta Lisboa en 2030, tal y como tiene comprometido con Europa y que todo parece llevar a que lo van a incumplir. Y segundo, acordar las fechas objetivos de la conexión de Monfortiño y Castelo Branco en autovía para garantizar nuestra conexión con Monfortiño al mismo tiempo sin tener que acudir al modelo público-privado que endeudará a esta región de forma desproporcionada. Señorías, no estamos pidiendo nada malo. Estamos pidiendo que la Junta de Extremadura actúe en favor de los intereses de Extremadura, aunque le toque pelear con sus compañeros de partido en Portugal. ¿Tiene sentido que el presidente de Galicia se reúna con el Gobierno portugués para acordar el desarrollo de la línea Vigo-Porto y la señora Guardiola no haga lo mismo para garantizar ese mismo compromiso en la línea Lisboa-Madrid? ¿Tiene sentido que acudamos a endeudar Extremadura con una inversión desproporcionada de 20 kilómetros de autovía para unir la XA1 con una carretera convencional, cuando acordando los tiempos de ejecución con Portugal podemos hacer realidad la conexión con inversión pública sin multiplicar por 16 esa inversión? Señorías, sinceramente desde el Grupo Socialista creemos que esto no tiene sentido y por eso pedimos que los grupos parlamentarios nos unamos para poner sentido a estas dos cuestiones fundamentales para la región. La alta velocidad Madrid-Lisboa tiene problemas en Castilla-La Mancha y en Portugal. Por eso les hemos instado a que configuremos un pacto por la movilidad en distintas ocasiones y que nos unamos para reivindicar avances en los dos sentidos, independientemente de quién gobierna en España y quién gobierna en Portugal. Eso es lo que les hemos pedido en distintas ocasiones. Pero ha sido una lástima que el Partido Popular y Vox no hayan querido unir esas fuerzas para luchar por los intereses de la región. Por eso hoy aquí tienen una nueva oportunidad aprobando esta iniciativa. Y vamos a estar muy atentos a lo que votan ambos partidos. Y la XA1 podría estar ejecutándose ya con inversión pública, exclusivamente pública, y ajustando los tramos a la estabilidad presupuestaria de la región y acompasando los tiempos con la parte portuguesa. Pero la necedad de este Gobierno, el de la señora Guardiola, insiste en que en el modelo de contratación público-privada, que le costará a este año muchos millones de euros más de lo que le costaría adecuando la ejecución,
a las posibilidades de inversión. Y además, echen en cuenta si quieren, retrasará las obras 3 años sobre lo previsto inicialmente. Como les digo, es un despropósito que muestra la falta de proyecto de región que tiene este Gobierno. Por eso les pido que, ya que este Gobierno no tiene ni orden ni concierto, seamos los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura los que les marquemos con esta iniciativa por dónde deben avanzar. Primero, juntarnos para que unifiquemos objetivos y criterios con lealtad a esta tierra. Segundo, exigir a quien proceda el cumplimiento de los objetivos, independientemente de qué color político sea. Tercero, conseguir que estos objetivos estén coordinados en el tiempo con nuestros vecinos. Cuarto, acompasar la inversión pública para hacerlos posibles. Y quinto, y muy importante, avanzar garantizando que no debemos a esta comunidad para los próximos 30 años, con propuestas muy jugosas para las empresas privadas, pero inasumibles para esta región. Lo venimos avisando y el tiempo dará y quitará razones, pero que luego no se eche nadie las manos a la cabeza. Ojo con las propuestas que se plantean. Yo creo que lo que pedimos es sensato, y si este Gobierno piensa que no lo es, al menos debería rebatir nuestros argumentos con verdades y no con impostura. Y le voy a poner 3 ejemplos para terminar. Primero, la pasada semana estuvo el presidente de Galicia de visita a Extremadura y junto a nuestra presidenta afirmaron que le trasladarían al Ministerio que la línea Vigo-Porto y la Madrid-Lisboa no son incompatibles. Y eso está muy bien, es evidente que no son incompatibles. Pero resulta que quien lo hace incompatible es el Gobierno portugués primando una inversión sobre la otra. Por lo tanto, deben llamar a la puerta correcta. No es el Ministerio de Transporte español, es al Ministerio de Transporte el luso. Eso es llamar a la puerta correcta y no engañar a la población. Segundo ejemplo. En comisión expresada he preguntado al director general de Infraestructuras por el encarecimiento de los 22 kilómetros de autovía de la XA1 hasta la frontera con Portugal. Y me dijo que no sabía de dónde sacaba la información cuando está en fase de estudio de viabilidad. Eso me afirmó aquí, donde estamos ahora mismo. Pues bien, los datos los sacaba en respuesta escrita de la Junta de Extremadura, de su consejería. 176 millones de euros para la ejecución y 14 millones de euros al año para la conservación de 22 kilómetros de autovía. Está por escrito respondido. Y tercero, el consejero de Infraestructuras afirmó en sede parlamentaria que la inversión público-privada no computará como deuda, cuando le demostré que este modelo en Aragón está computando como deuda. Está computando como deuda, con una diferencia. El proyecto público-privado de Aragón eran 10 millones de euros. El que plantea la Junta de Extremadura son 300. Son 300 millones de euros. Pues en respuesta escrita de su consejería me informan de lo siguiente. También está por escrito. Con carácter previo a la concesión, se recabarán los informes preceptivos de la Intervención General del Estado que garantice que no compute como deuda. Es decir, que el consejero no puede saber a día de hoy que no computa como deuda. No lo puede saber. Dependerán de las condiciones que se planteen en el estudio de viabilidad, que, por cierto, ya va con retraso. En definitiva, señorías, y termino, falta proyectos y objetivos, falta interés de unir fuerzas y coordinarse y falta transparencia en la gestión. Por eso le pedimos a este Grupo Socialista que nos unamos para unir lo que no une la soberbia de este Gobierno y para apostar de forma decidida a cumplir los objetivos, gobierne quien gobierne, de rendir cuentas ante la ciudadanía con total transparencia. Y para eso les animamos a sumarse a esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. Tienen la palabra el resto de los grupos parlamentarios para fijar posición. Grupo Unidas por Extremadura, su portavoz, señor Macías, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Ferreira, por la exposición que ha hecho de la propuesta de impulso. Creo que mezcla cuestiones. En primer lugar, porque el problema del diseño de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. De hecho, el proyecto original durante mucho tiempo fue Madrid, Badajoz, Lisboa. Durante unos buenos años, después de la crisis inmobiliaria correspondiente y sus efectos correspondientes, desapareció el más mínimo interés por parte del Gobierno portugués, que está legitimado para
para establecer sus prioridades, y ahora ha vuelto a aparecer y parece que como en segundo plano. Efectivamente, se está priorizando por parte de los gobiernos portugueses desde hace tiempo la conexión con Galicia. Pero aparte de eso, nuestro grupo, y ustedes yo creo que lo conocen desde hace mucho tiempo, el modelo de alta velocidad española lo hemos considerado siempre un modelo que no es eficaz, un modelo deficitario. De hecho, lo recuerdo cada vez que hablamos de esto, hay informes del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea diciendo que jamás ninguna de las líneas que se han construido en España iba a recuperar todo el dinero que se había invertido, ni siquiera la Madrid-Barcelona, que es la que tiene mayor ocupación y mayor densidad de viajeros. Y además, todo el modelo de alta velocidad española que se ha gestionado tanto por PP como por PSOE a lo largo de los años, ha sido una fuente de corrupción constante. Desde el primero del 92, aquel de la Expo que salió con Felipe González, que salieron casos de corrupción, como después toda la trama Gürtel, en gran parte del PP, en gran parte tiene que ver con las comisiones de estas obras, en gran parte. Y los últimos que hemos estado viendo, pues por desgracia también del PSOE, 3/4 de lo mismo, tienen que ver con el Ministerio de Fomento y con las obras del ferrocarril. Necesitamos un ferrocarril moderno, que vaya electrificado, que pueda sobrepasar los 300 kilómetros por hora y que conecte efectivamente Madrid, Extremadura y Lisboa. Ese es el objetivo. ¿Tiene que ser el modelo de alta velocidad? Creo que ya está comprobado a estas alturas que no. Ni es eficaz, ni es otra cosa que una suerte de fuente de corrupción y de comisiones. Y respecto a la otra cuestión, la conexión entre Moraleja y Monfortiño, entre Extremadura y Portugal, pues es que estamos de acuerdo también en lo que dice el señor Ferreira, ¿no? Lo del modelo público-privado, que no significa deuda para nosotros, pues es otro concepto mágico. Las cosas hay que pagarlas y las acabaremos pagando entre todos, y por mucho que se quiera disfrazar o disimular, pues va a ser así. Las acabaremos pagando todos los contribuyentes extremeños de una manera o de otra, aunque se disimule con participación privada. Evidentemente, no estamos hablando de una densidad de tráfico que le resulte interesante a ninguna empresa que pueda cobrar por eso, no se van a poner peajes. Bueno, va a hacerlo con otra fórmula, pero definitivamente el resultado va a ser el mismo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Por el Grupo Vox Extremadura, su portavoz, el señor Bravo, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, vista la propuesta a debatir hoy, como es impulsar la autovía EXA1, pues tengo que decir, hombre, que en principio eso de impulsar, pues no es malo, desde luego, evidentemente, y la conexión Madrid-Lisboa, desde luego, no es malo, pero sí, pero en su fondo lo que no puede esconder es esa incoherencia política y el turillerismo político del Partido Socialista. Y eso hay que ponerlo de relieve. El Grupo Parlamentario Socialista, tanto en la Junta como en la Asamblea, gobernó esta tierra durante hasta mayo de 2023 y viene ahora exigiendo celeridad, urgencia y una firmeza en unas actuaciones. Y lo hace como si no hubiera tenido en sus manos la responsabilidad de darle avance, impulso a lo que ahora reclaman, ¿no? Durante estos últimos 8 años que han hecho ustedes. 8 años, más los anteriores, ¿no? Como si no hubiesen sido ellos, ustedes, quienes mantuvieron paralizado el tramo Moraleja-Monfortiño, sin consignación presupuestaria, sin licitaciones, sin calendario y sin un compromiso real realmente por terminar ese tramo de autovía. Entonces, claro, evidentemente uno se cuestiona que dónde estaban esas urgencias cuando ustedes gestionaban lo que era la Junta y dónde estaban esos presupuestos, esos proyectos y esa voluntad política a la demanda de la ciudadanía. Yo le voy a decir, ¿no?, dónde estaban, ¿no? Y estaban en el cajón de los olvidos. El mismo cajón donde tenían ustedes el regadío de Tierra Barro, pues ahí también tenían metido también la EXA1, más yo creo que muchísimos más proyectos que había. Señores del PSOE, durante su gobierno, esos 18 kilómetros de autovía han sido
la promesa eterna, y realmente no es que haya sido la promesa eterna, sino que es la eterna mentira en ese sentido. Hoy quieren presentarse aquí como abanderados de la conectividad entre Madrid y Lisboa, pero durante años no han dado ustedes ni un paso en favor de ella. Ahora mismo, desde la oposición, exigen velocidad cuando ni siquiera arrancaron el proyecto en ese sentido. Les ha venido de repente la imaginación, mientras que cuando estaban ustedes en el Gobierno, esa imaginación la tenían en otras cosas, ¿no? La diferencia es clara en ese sentido. Desde mayo de 2023, en el cual se cambió el Gobierno de la región, pues ha hecho lo que ustedes no han hecho en todos los años anteriores, y es activar precisamente el tramo de 18 kilómetros de la EXA1. ¿Y cómo se ha activado? Pues evidentemente con el modelo, un modelo responsable, imaginativo y realista, que funciona además, que es la colaboración público-privado. Eso tiene fácil explicación y además, vamos, este tramo de autovía no ha tenido nunca dotación presupuestaria en su ejecución, ni en los presupuestos del año 2024, ni en los presupuestos anteriores de los 8 años anteriores. Entre otras cosas porque realizar los 18 kilómetros, eso cuesta 177 millones de euros, realmente. Por eso se ha optado por un modelo de colaboración público-privado. ¿Y en qué consiste? Pues, evidentemente, pues no consiste en que los ciudadanos paguen un peaje, porque evidentemente ya se ha dicho por activa y por pasiva, incluso en el Pleno, que no se va a pagar, no va a ser una autovía de peaje. Tampoco es un regalo a una empresa privada, eso está más claro que el agua, ¿no? Es un modelo eficiente y responsable que se llama pago por disponibilidad, y está perfectamente contrastado, ¿no? Esto significa que la Junta no paga por cuántos coches pasan por la autovía, sino que paga porque la autovía está en perfecto estado, en ese sentido. La empresa adjudicataria se encarga de proyectar, construir y mantener el tramo y solo cobra los tripulados si cumplen los estándares de calidad exigidos en ese sentido. Si hay baches o una realización defectuosa y cualquier otro tipo de problema, pues evidentemente ese pago se reduce en base a lo que cueste eso, ¿no? Es un modelo que debería ser aceptado por el Estado y por cada autovía estatal en mal estado de conservación, que hay muchas en ese sentido. Por todo lo demás, decir que ese interés de la empresa concesionaria y el de los ciudadanos, que vaya todo de la mano y vaya todo bien. Calidad continua, sin peajes, sin improvisación y sin cargar los presupuestos públicos con grandes desembolsos de golpe y poder disfrutar del servicio como debe ser, ¿no? En ese sentido. Este modelo no lo ha inventado, evidentemente, no lo ha inventado la señora Guardiola. Esto ya venía ya de antes y, bueno, y además con varios éxitos en varias autonomías. ¿Que por qué no quiere el PSOE de Extremadura este modelo? Pues sencillo, porque la autonomía la va a hacer el Partido Popular. La autovía la va a hacer el Partido Popular y evidentemente, ustedes la habían pensado, pero ahí se ha quedado en el cajón del olvido. De hecho, ahora quienes gobernaron durante años sin mover ni un centímetro de este tramo de autovía, critican al Gobierno por buscar una solución eficaz. Pero, en fin, no se le va, evidentemente, mientras que nosotros estemos aquí, pues no se lo vamos a permitir en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos aquí para, entre otras cosas, impedir que ustedes no bloqueen las políticas que crean desarrollo en Extremadura. Extremadura merece avanzar sin hipocresías, no se puede pedir responsabilidad sin asumir la propia. El PSOE dejó el proyecto estancado y, evidentemente, ahora somos nosotros los que estamos sacando adelante el proyecto. Respecto a las obras de la alta velocidad, pues debería ser una propuesta de pronunciamiento, entiendo, ¿no? Toda vez que evidentemente, es un tema que es Madrid-Lisboa y si dicen ustedes y alegan que es Portugal, pues evidentemente es un tema nacional, del Gobierno nacional. Las meras relaciones de una comunidad autónoma con el gobierno pues evidentemente no van a ningún lado en ese sentido. La competencia y la responsabilidad de la Junta de Extremadura es hacer, evidentemente, puesto lo que ha hecho. Y hacer los últimos, con respecto a la EXA1, pues hacer los últimos kilómetros que le quedan esto. Pero también decirle que es penoso saber que el Gobierno español del PSOE no tiene ningún tipo de interés por el desarrollo de Extremadura ni por sus infraestructuras y ahora pues esperamos menos toda vez que el Gobierno portugués es de centro-derecha. Eso es así de claro. Y las relaciones internacionales de este Gobierno pues dejan mucho que desear. Sencillamente por todos esos motivos y esas razones por las que no vamos a apoyar su propuesta de impulso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, el señor García Ballesteros, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista presenta una iniciativa en esta comisión de la Asamblea de Extremadura para culpar de todos los males a nuestra vecina Portugal. Portugal es la que tiene ahora la culpa de todos los incumplimientos de los distintos gobiernos del Partido Socialista a lo largo de décadas en la comunidad autónoma de Extremadura. Mira, ustedes no quieren un pacto, no quieren un diálogo. Ustedes lo que quieren es tapar sus errores, sus olvidos y sus incumplimientos, señor Ferreira.
Ustedes quieren en Extremadura, ya lo presentaron en pleno, ustedes quieren el indulto en infraestructura en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y aquí lo que hay es que hacer. Y eso lo decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas. Y este Gobierno, señor Ferreira, hace y cumple. Mire, en el tema del AVE, ha tenido un pequeño olvido. Se le ha olvidado Castilla-La Mancha. Sí, se le ha olvidado Castilla-La Mancha. Sí. La culpa no es de Portugal. Se le ha olvidado Castilla-La Mancha. Más de 7 años en el Gobierno y todavía no sabemos cuál es el trazado del AVE por Castilla-La Mancha. Ahora sacará usted el recurso de siempre. El impacto ambiental que dejó caducar, no se ha dejado caducar ningún impacto ambiental, porque se cambió el modelo de AVE en el año 2010 al AVE mixto. No se dejó caducar, era distinto el trazado anterior al 2010 y al posterior. Y desde el año 2018 tienen ustedes paralizado y todavía no saben cuál es el trazado por Castilla-La Mancha. Resuelvan ustedes primero el trazado donde tienen sus competencias, que es en el Estado español, y déjense de echarle las culpas a los vecinos portugueses, que también se habrán confundido a la hora de votar, porque aquí cada vez que se vota al centro derecha, los ciudadanos se confunden. Solo aciertan cuando le votan a ustedes. Por tanto, resuelvan ustedes sus problemas en España y desbloqueen ya de una vez el trazado del AVE por Castilla-La Mancha, que es el trazado mayor que discurre por nuestro territorio nacional. La X1, señoría, la X1. La X1 fue la historia de un acierto desde el año, finales de los años 90, principios del siglo XXI, hasta el año 2007. La conversión en autovía de la carretera EX109 fue un acierto y yo lo reconozco. Fue un acierto de los gobiernos del señor Ibarra y yo lo reconozco, porque reconocer cuando se hacen las cosas bien te da credibilidad. Pero no reconocerlo es cuando no te la da. Y yo creo que aquí estamos para tener credibilidad. Y todo fue bien hasta el año 2007, cuando llegan los gobiernos del señor Vara, donde todo se embarulla, donde todo se para, donde todo queda paralizado hasta el día de hoy. A partir del año 2007, los dos últimos trazados, Batán-Coria, Coria-Moraleja, por errores de diseño, por errores de trazado, por corrimientos, hundimientos, deslizamientos del terreno, se mete el proyecto en un cajón. Lo saca el señor Monago. Señor Ferreira, que usted ha dicho en la tribuna, cuando habla de verdades, diga la verdad en la tribuna, que te dice que el señor Monago no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía. Es mentira. Y le pido que lo corrija. Porque tuvo que sacar ese proyecto del cajón en el año 2011. Porque los dos últimos tramos estaban paralizados por los errores que le acabo de comentar. Hubo que hacer un modificado que fue pionero en España y el sobrecoste de la obra en plena crisis fue de más de 20 millones de euros, pasando de 19 millones a más de 37, 38 millones de euros. En plena crisis, y fue el señor Monago el que terminó esos dos tramos. En el año 2015 vuelven a llegar ustedes al Gobierno y lo vuelven a paralizar. Y había fondos europeos para poder hacer la obra, porque las nuevas autovías se podían hacer con fondos europeos. Hoy no, señor Ferreira. No hay fondos europeos para hacer nuevas obras de infraestructura y autovías. Mantenimiento y conservación de carreteras y nuevas infraestructuras, no hay fondos europeos. Y le recuerdo una cosa, señor Ferreira. Su líder, su secretario general, estaba de acuerdo, no sé si ha cambiado la opinión, con la colaboración público-privada. Yo se lo he oído decir yo, en un acto de la Crónica de Badajoz en Badajoz. Estaba de acuerdo con el modelo de colaboración público-privada. Primero se tendrán que poner ustedes de acuerdo en si están o no están de acuerdo con el modelo público-privado y después tendrán que presentar las iniciativas, porque que yo sepa, su líder está a favor de la colaboración público-privada, que hoy es la única manera de afrontar las nuevas obras de infraestructura, señor Ferreira. Y entre el año 2015 y el año 2023, con más de 250 millones de euros presupuestados de fondos europeos, ustedes invirtieron cero. Cero. Se lo he dicho ya en innumerables ocasiones. Tuvieron la oportunidad
de hacerlo en 8 años con los fondos europeos y no movieron ni una sola coma de la X1, porque nunca han creído en ese proyecto. Los gobiernos del señor Bagrat nunca creyeron en la conexión con Portugal ni del norte de la provincia de Cáceres, que es el tramo más corto con el país vecino y que unía las localidades de Navalmoral, Plasencia y Coria. Esa es la realidad, señor Ferreira. Y ha tenido que venir otro gobierno del PP para reactivar la X1. Y a reactivarla con los proyectos redactados, sometidos a información pública, donde se han presentado las alegaciones y donde en septiembre creeremos que estarán aprobados definitivamente. Donde se ha firmado ya el contrato de viabilidad, que estará en junio del año 2026. Donde la obra se licitará entre septiembre y octubre del año 2026 y antes de final de legislatura estará licitado. Si ustedes hubieran continuado con esa carretera en el año 2015, ¿saben cuánto estaba presupuestado el proyecto? Entre 85 y 90 millones de euros. Hoy, evidentemente, va a ser mucho más caro, porque el PSOE y el PSOE y los gobiernos del PSOE siempre nos salen caros a los extremeños y a los españoles, por su incompetencia, por no haber utilizado los fondos europeos, por no haberlo hecho cuando lo tenían que hacer. Y cuando un gobierno vuelve a retomar esa iniciativa, ustedes nada más hacen que poner China y palos en las ruedas. Y además con su secretario general apoyando el modelo de colaboración público-privada. Por tanto, señoría, no entenderá que le vamos a aprobar esta moción o le vamos a aprobar esta iniciativa, porque aparte de ser un batiburrillo, como bien han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ustedes lo único que pretenden con esto, y se lo vuelvo a repetir, es el indulto en materia de infraestructuras. No lo han hecho ni quieren que los demás lo hagamos. Pero esto ya, señoría, no tiene vuelta atrás. Antes de finalizar la legislatura, la X1 estará adjudicada y en marcha. Mire a ver si el tren de alta velocidad en el tramo de Castilla-La Mancha, antes de que termine la legislatura a nivel nacional, también va a estar en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Ballesteros. Cierra el debate el proponente de la iniciativa, el señor Ferreira, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Tengo muchas cosas que responder. Espero tener los mismos 7 minutos y 40 segundos que ha tenido el portavoz del Partido Popular en su intervención. Usted sabe que siempre soy benevolente con todos los grupos y dejo terminar a todos. Por supuesto, presidenta. No trataba de ponerlo en duda. Sí. El portavoz de Unidas por Extremadura decía que mezclaba las cuestiones. Básicamente, lo que planteo es que tengamos una proyección de cómo queremos conectarnos como Portugal y que tengamos una proyección de cómo tenemos que desarrollarnos las oportunidades que tiene Extremadura con Portugal. Es verdad que son infraestructuras distintas, que unas son del ámbito autonómico, que otras son del ámbito estatal, pero la idea de meterlo en una iniciativa ha sido intentar complementar el acuerdo y llevarlo hacia un camino en el que podamos acordar por dónde tiene que desarrollarse esta región y cómo tenemos que acordarlo. Gobierne quien gobierne en Portugal y gobierne quien gobierne en España. Lo he dicho antes y además he hablado claramente también en el caso de la alta velocidad de Castilla-La Mancha. Vendría preparado el señor Ballesteros con la intervención, o no me ha querido escuchar, pero yo he hablado de Castilla-La Mancha como un problema también. Yo no voy a escurrir el bulto. Yo creo que el único diputado entre el Partido Popular y el PSOE que ha dicho en reiteradas ocasiones en esta tribuna, tanto en comisión como en pleno, que me responsabilizo de los incumplimientos del Gobierno de España en el pasado y que son incumplimientos tanto del PP como del PSOE, he sido yo. A usted no se lo he escuchado nunca. Nunca se lo he escuchado. Nunca jamás. Prefiere hacer la lucha partidista. Y me decía, es que cada vez que gobierna el centro derecha en Portugal, ustedes piensan que se confunde los ciudadanos cuando votan. Hombre, y usted dice que Monago lo ha hecho todo muy bien, que ha hecho cosas históricas, que el Partido Socialista lo ha hecho todo mal durante estos años y se han estado confundiendo los ciudadanos durante 36 años en esta región. Cuando votan, se han estado confundiendo. Por favor, vamos a dejar a Se han estado confundiendo durante 36 años, ¿verdad? Es que la doble vara de medir es curiosa. Pues Monago lo hizo muy bien, muy bien, pero estuvo 4 años en el gobierno y se fue para casa. Fíjate que se tenía que haber ido a Portugal, para que vea la conexión, porque prometió que se iba a ir a Portugal si gobernábamos con mayoría absoluta. Pero los ciudadanos se equivocan, ¿verdad, señor Ballesteros? Nosotros no pensamos que se equivocan. Ustedes están gobernando con total legitimidad. Nunca vamos a poner en cuestión la legitimidad de este gobierno, como por cierto ustedes sí hacen en España en múltiples ocasiones.
Decía el portavoz de Vox que tuvimos este tramo en el cajón, que no avanzó. Y también lo decía el portavoz del Partido Popular. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Es que hay un plazo para la declaración de impacto ambiental, para la tramitación de proyectos. Hay un proyecto que se está actualizando ahora para incluir el puente, que eso es cierto que no estaba. Me parece una buena idea. Me parece acertado, señor Ballesteros, hacer el puente para que lleguemos hasta la frontera. ¿Ve cómo se pueden reconocer cosas? Me parece acertado. Y no tengo ningún problema en decirlo. Pero no es cierto que no se ha hecho nada en esos 8 años. Sí se han hecho y había un proyecto que se podía empezar a licitar y a ejecutar, que es lo que estábamos precisamente planteando. Me decían tanto el portavoz de Vox como del Partido Popular, las conexiones que les han dicho conjuntamente, les voy a responder conjuntamente, porque han dicho cosas muy parecidas, que es un modelo sostenible, el modelo público-privado, y que esto no lo ha inventado Guardiola, no ya. En España lo trajo Aznar. ¿Ya lo conocemos? En España lo trajo Aznar. ¿Sabe cuánto nos costó a los españoles rescatar a las empresas que llevan ese modelo? 10.000 millones de euros. Martín, con los impuestos de los españoles y las españolas. Eso lo trajo Aznar. Y nosotros no estamos en contra del modelo de colaboración público-privada, señor Ballesteros. No estamos en contra. Para nada estamos en contra. Nunca nos hemos mostrado en contra. Lo que hay que ver qué es lo que se plantea, qué proyectos se plantean con ese modelo. Mire, le voy a hacer una comparativa. En Aragón se planteó con este modelo 10 proyectos de 1 millón de euros cada uno. 10 millones de euros. De carreteras, para conservación, mantenimiento y de pequeños arreglos. Algo sostenible. Ustedes plantean un proyecto de 22 kilómetros de carretera, y no me invento los números, dice, la obra se encarece aproximadamente un 30%, aparte del encarecimiento de los materiales, que es cierto que se produce. Parece que eso es algo casi siempre lógico en este modelo. Bien. ¿Cuánto cuesta la conservación? Si es que ahí es donde está el negocio. Ahí está el negocio. Les hago una comparativa que es real y no me la rebate nadie. Los 102 kilómetros de autovía autonómica que tenemos, entre la XA1 y la XA2, los que tenemos, la conservación anual nos cuesta 5,2 millones de euros. Están los presupuestos asignados. 5,2 millones de euros. Oye, pues el presupuesto es de ustedes y de Vox. Y han puesto 5,2 millones de euros. Si usted cree que están mal, hubieran puesto más dinero en el presupuesto, porque han puesto 5,2 millones de euros. ¿Sabe cuánto nos va a costar anualmente la conservación de 22 kilómetros de carretera para ese tramo? 14. 3 veces más para 20 kilómetros que los 102 kilómetros que tenemos. Ahí está el negocio. 20 años. Pagando 16 veces más por la conservación por cada kilómetro. 20 años. ¿Se han puesto ustedes a sumar cuánto cuesta la conservación y la ejecución conjunta? ¿Se han puesto a sumarlo y lo dividen por 20 años? Vamos a estar pagando 30 millones de euros al año a la empresa que sea adjudicataria. 30 millones. ¿Cuánto presupuesto hay para infraestructuras en la región? ¿Ustedes que aprobaron el último presupuesto? ¿Lo saben? 54. 30, a partir de que se acabe la obra, van a ser para los 22 kilómetros de la XA1. Y eso en bonanza económica. Como vengan mal dadas y haya que recortar presupuesto en infraestructura, ¿qué va a pasar? A rescatar a la empresa, ¿verdad? Porque no se puede cumplir. Esta es la realidad. Por eso, por lo menos, pedimos transparencia y que nos juntemos y que veamos cómo se hace. Se puede hacer, si vamos a estar 20 años pagando si Extremadura se puede permitir 20 años estar pagando 30 millones de euros al año a una empresa, ¿por qué no nos ponemos desde ya 5 años a pagar 20 millones de euros al año para hacer la obra? Y no nos endeudamos con una empresa los 30 siguientes. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos planteamos hablar de esto? Porque es que vamos a agilizar todo para que acabemos 22 kilómetros más adelante en una carretera convencional, mientras no resuelva Portugal los problemas. Oye, estamos hablando de los dineros de los extremeños y extremeñas. ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Eso es lo que yo planteaba. Y ahora sí les digo, ustedes rechácenlo, están en su derecho, de hecho lo esperábamos. Rechacen esta propuesta. Pero cuando vengan mal dadas, cuando Extremadura esté endeudada, cuando ese tramo nos duela la cabeza, prometo que se lo voy a recordar por activa y por pasiva, que por nosotros no quedó avisarle de lo que están provocando a esta tierra. Que no avisó, lo hemos avisado desde el minuto 1. Lo hemos avisado desde el minuto 1, con datos, con números y con responsabilidad. Nosotros queremos la XA1. Se puede hacer con fondos de la comunidad autónoma, con sostenibilidad, con criterios de equilibrio presupuestario y hacerla en el tiempo para que se haga.
realmente se conecte con Portugal. Lo que hace falta es la intención de hablar, que es justo lo que no tiene este Gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. 7:41. No ha podido ser más exacto. Lo mismo para los dos intervinientes. Vamos a debatir la iniciativa. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 5 votos a favor. ¿Votos en contra? 7 votos en contra. ¿Abstenciones? Una abstención. Por tanto, queda rechazada la iniciativa. 2 cosas antes de terminar. La primera, le deseamos una pronta recuperación a la señora García Ramos. La segunda, les agradezco el buen tono que ha presidido esta comisión en este periodo de sesiones y les deseo unas felices vacaciones, que vengan con ánimos renovados y las pilas cargadas para septiembre. Muchísimas gracias. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.